600 millones de personas hablan español, una lengua enormemente rica, llena de variantes geográficas, culturales y sociales. Hoy saltamos hasta Cuba, la tierra del son, para sentir cómo suena su acento y cómo se mira y se nombra el mundo en el español cubano. Hierba mala, yuyo, engendro, forma inoportuna del exilio. Así me llaman madre ahora que se deshace el cordón ambivalente y me sumerjo en la palabra mundo. Hoy nos hemos desplazado hasta el Dados, al Domus Artium, el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque queríamos hablar de Cuba y nos ha parecido que es el mejor lugar posible, ya que ahora mismo tenemos esta magnífica exposición de la colección de Luciano Méndez, un coleccionista que tiene verdaderas joyas de arte contemporáneo cubano. Y hoy, precisamente, queremos hablar del español de Cuba. Lo vamos a hacer con una periodista, comunicadora audiovisual, profesora, escritora, que se llama Jenis Laura Prieto. Jenis, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, cubana, aunque viviendo en Salamanca desde hace 3 años, has venido con tu marido, con tu hijo, ya asentadísima en Salamanca, ¿verdad? Exacto, vine a estudiar un máster de lengua y literatura española e hispanoamericana y luego me he quedado en Salamanca atrapada también por la cultura, por el idioma, por toda la experiencia que significa estar aquí. Bueno, con algún pequeño choque cultural, ¿no? Pero no demasiado, porque claro, el español nos une. No demasiado, es que de hecho compartimos la música, la literatura, los buenos libros, creo yo, la historia, por supuesto, y estar aquí para nosotros ha sido un elemento, digamos que hasta natural, o sea, no ha sido una entrada compleja, accidentada. No ha sido un gran choque. Bueno, y desde aquí, desde Salamanca también, le cuentas un poco al mundo cómo son tus experiencias, tus vivencias, bueno, cómo se vive Cuba desde fuera, ¿no? Desde el exilio, desde la lejanía, en un medio norteamericano, creo que es El Toque, donde hay cubanos de todo el mundo que cuentan esto, ¿no? Ponen en común sus vivencias. Exacto, nuestro medio es un medio que surgió en la diáspora, o sea, teníamos los antecedentes están en Cuba porque todos estábamos en Cuba, pero la mayoría de los periodistas tuvimos que salir al exilio. Estamos relocalizados en Estados Unidos, en México, en Canadá, en España, hay una gran parte de nuestro equipo y de alguna manera seguimos mirando la realidad cubana con la libertad, con la democracia que nos protege y que nos ampara de alguna manera desde estos otros países. Es muy compleja hoy la realidad de Cuba y para nosotros contarla y dar vida, dar fe de ese testimonio a través del periodismo es muy importante. Hoy te pedimos que mires a Cuba, pero específicamente a la lengua y algunas particularidades. Hay algunos informes, por ejemplo, del Cervantes, donde se detallan pues, a nivel fónico, desde el punto de vista gramatical, del vocabulario. Vamos a repasar algunas. La primera que nos llama la atención es lo que pasa con la R y con la L, que desaparece en muchos sitios, ¿no? Es decir, pues mi hermano, esa R desaparece. A ver, cuéntanos qué pasa con eso. Es muy típico de todas las parodias cuando se habla de un cubano, esa es la forma de expresarse del cubano, ¿verdad? Y tiene mucha razón, pues son casi siempre consonantes líquidas que de alguna manera se desvanecen o son sustituidas por la consonante que le precede. En ese caso es como una consonante gemela, por ejemplo. Me gusta siempre hablar de el parque, sería parque. En ese caso la R como que desaparece, se desvanece y se duplica la otra consonante. El parque, la puerta, pero sí debo remarcar que esta es una forma del habla cotidiana, del habla popular, o sea, no tiene que ver quizás con la norma más culta, aunque en esos espacios del entorno culto también puede estar presente este tipo de palabras, estas formas de expresarse. Efectivamente, que es como bien dices, cuando un español quiere imitar el acento cubano, pues hace esto. Luego, gramaticalmente hay algo que nos llama la atención, que no es específico de Cuba, pero que también nos lleva a ese acento, que es cuando se remarcan mucho los pronombres y cuando se cambian de lugar. Por ejemplo, algunos de los ejemplos que recoge el Cervantes en una de las páginas en la que explica cómo son las particularidades cubanas. ¿Qué tú quieres? Ya tú sabes dónde tú vives. Él hizo todo para yo poder descansar, ¿no? Mucho pronombre y mucho cambio de lugar. Exacto. Esa redundancia genera un énfasis en el lenguaje. O sea, queremos siempre comunicar la cercanía, la familiaridad, el cariño, la confianza y esa es la forma que encontramos también de remarcar siempre eso. ¿Qué pasa con el de qué? Porque aquí en España sabes que aparece lo que llamamos el dequeísmo, que es un error, ¿no? Pienso de qué.
Bueno, pasa en algunos lugares de Hispanoamérica que ese de qué es común y además no se considera incorrecto. No sé cómo es en Cuba. En el caso de Cuba también hay casos, sobre todo pienso en el centro y el oriente del país, pero la singularidad es que tiene que ver también con los niveles de escolaridad, o sea, no es generalizado. Pienso que tiene que ver también con la formación de cada persona. Jenis, en Cuba el béisbol es importantísimo y deja un montón de huella en la lengua, ¿no? Me contabas algunos ejemplos de expresiones que nosotros aquí pues no sabemos qué significan y vienen de ahí, ¿no? Exactamente. El béisbol es el deporte nacional cubano y hay una gran tradición de jugar, pero también esa tradición ha llegado al lenguaje, ha modificado la forma en la que nos comunicamos. Por ejemplo, hay expresiones muy conocidas entre los cubanos, por ejemplo, estar fuera de base, que significa estar en un lugar, digamos que una zona incómoda, quizás estar a las puertas de algún problema porque estás en una conducta inadecuada, tienes una conducta inadecuada, tiene que ver, por ejemplo, con eso. Por estar ejemplo, fuera de lugar sería nuestro meter estar pa' fuera de lugar. 500, que es una frase muy simpática. ¿Cómo dice? Meter pa' 500. Meter Es pa' como 500. hacer algo muy llamativo, hacer algo muy bien, salir muy bien en un examen. Ese es otro tipo de expresión muy común en Cuba. Oye, ¿qué es estar en 3 y 2? Estar en 3 y 2 está hablando precisamente de un momento del juego donde hay 2 out y 3 strike. Entonces 3 y 2 es como que estás en el límite, estás en una situación embarazosa, de conflicto, debes tener cuidado. Por ahí va la expresión. Hay unas expresiones con la palabra parque que antes mencionabas, Sí. que es se fue del parque o Sí. sacarla del parque. Se ¿Esto fue qué del es? parque es muy singular, es para hablar de morirse, o sea, alguien se fue del parque, Ah. es una expresión popular de se murió. Y el parque es la zona de juego del béisbol, el juego de pelota, como decimos en Cuba, le decimos Ajá. así. Entonces, ¿sacarla del parque qué es? Es como hacer algo genial, es un jonrón, conectar algo fuera, o sea, lograr un gran éxito. Por lo general eso es lo que significa. Y partir el bate también, ¿no? Partir el bate también, lograste algo que era tremendo. Algo muy, muy importante, ¿no? Algo muy O importante. sea, si tienes un éxito, por ejemplo, profesional, has partido el bate. Partiste se el dice, bate, ¿no? sí. Qué bueno. Bueno, hay diferentes palabras según las zonas también. Hay algunas que supongo que se utilizan más en unos lugares que en otros, pero hay algo general en Cuba que es, hemos hablado del béisbol, el son. Si viene un marciano y hay que decirle lo que es el son de Cuba, ¿cómo le explicamos lo que es el son? El son cubano es un ritmo marcado por las claves, los tambores, la influencia africana y la influencia española. Todo eso se mezcla generando un ritmo muy contagioso que se bailaba primero de modo, digamos, más marginal y que después llegó a los salones, a los grandes salones de baile de Cuba. El son habla de esa resistencia cultural también y se ha transmitido de generación en generación. Incluso el son tiene una vertiente, digamos, más comercial que se ha expandido por el mundo, que es la salsa. ¿Y qué apropiamos del son? Muchísimas frases, expresiones que han calado en la memoria colectiva y que son parte también del habla popular cubana. O sea, parte de las canciones, ¿no? Que se Exacto. han quedado ya. Por lo como... general hay un estribillo que resulta muy pegajoso, o sea que cala en las personas y ese estribillo de pronto se convierte en una frase que las personas utilizan. Por ejemplo, hay una canción muy famosa del Cuarto de Tula, Cogió Candela, ya cuando le dices a alguien a Tula es como que estás en problemas, o sea, mira a ver qué está pasando. Y eso viene de ahí, ¿no? Exacto, de viene una de una canción muy popular. Exacto, sí. Bueno, el son. Hay un músico que es Pedro Luis Ferrer, del Exacto. que tú me hablabas cuando nos poníamos en contacto, y dices que tiene una canción que se titula ¿Cómo me gusta hablar español? Exacto, como me gusta Muy irónica, hablar ¿no? español. Pedro Luis Ferrer, que es uno de los grandes cantautores cubanos, que es un gran guitarrista también, tiene una zona de su obra, habla de esa ironía, de ese tono jovial, de lo que es la cubanidad. Y a mí me gusta mucho esta porque comienza precisamente con muchas palabras de origen africano, de origen también aborigen, y las va mezclando, y el título es precisamente Como me gusta hablar español, que también es una palabra muy común en el centro cubano, en el oriente, casi siempre la R se puede cambiar por L. Claro que es en un entorno más, digamos, rural. Yo creo que es una expresión más del entorno rural del centro y el oriente cubano. Bueno, lo de la R cambiada por la L también lo oímos en el reggaetón, ¿no? En muchas de las canciones que vienen de otros lugares también vemos ese cambio, también hacemos muchas bromas con eso. Y algo que ¿no? también Aquí. quiero acotar, algo muy importante, y es que en la formación de la norma cubana, del español cubano, hay mucha influencia también de Andalucía por las oleadas migratorias y Claro. de Canarias. Incluso muchas veces a mí me preguntan si soy de Canarias por la forma de hablar.
O sea, hay ese acento también, hay muchas palabras que se mezclan, incluso hay expresiones gitanas que también forman parte del habla cubana. Así que mucha mezcla que, Sí, mucha nos mezcla. gusta, ¿no? en esa lengua. Hay muchas palabras que es verdad que me decías que, a ver, Cuba también tiene sus diferencias entre el norte, el sur, unas zonas y otras, pero algunas de ellas quizás se las podemos mencionar. Por ejemplo, afinar. ¿Afinar qué significa en Cuba? Porque Tener no es lo mismo que afinidad afinar como, un instrumento, ¿no? No, es congeniar con alguien, sentir empatía, simpatía por alguien Afinar también. es tener afinidad. Es tener afinidad, exacto. Por ejemplo, tengo aquí apuntado abofado Sí, en es lugar como de algo ahuecado, ¿no? dañado, sí, exacto. ¿Ajiaco qué es? El ajiaco es algo muy interesante porque se habla en las RAE de una mezcla, de un revoltijo de elementos, pero el ajiaco es un plato típico cubano que utiliza el maíz, la carne, distintos elementos y por eso en esa diversidad se basa el ajiaco. También es un término que el etnólogo Fernando Ortiz hizo popular también, hablar del ajiaco cubano, como esa mezcla de culturas, de referentes. Así o sea que es como un zorongollo, estoy pensando aquí en castellano, ¿no? en español, en esa mezcla de productos, ¿no? en ese plato. Como un amasijo de elementos. Amasijo, pues ahí tenemos un ajiaco, ¿no? Féferes es alimento. Alimentos, pero es una palabra un poco en desuso, se usa más en la zona oriental de Cuba. Los féferes, como los alimentos. Tenemos java por bolsa. Exacto, la java. Tenemos maruga. ¿Qué es una maruga? Es como un sonajero que utilizan los niños. Sí. Pues son muchas palabras que, como decimos, aquí no nos suenan y son cubanas 100%. Se habla de indigenismos, antes lo mencionabas tú también. Ajim, batey, cacique, es una palabra cubana, ¿no? Batey es el poblado de los aborígenes, de los primeros pobladores, de los primeros nativos de Cuba. Y el cacique era el jefe de esa tribu, por lo general. Tribus que incluso los cronistas de India son los primeros que dan testimonio de esos tres grupos que habitaban Cuba, los taínos, los siboneyes, o sea que sobre todo esos eran los dos más importantes. Entonces también hay esa presencia de toda la cultura antillana también, aborigen antillana. Hablabas del taíno. ¿El taíno es una lengua ya completamente extinguida? No. Hay lugares donde todavía se conservan algunos elementos, sobre todo en el oriente de Cuba. Incluso tradiciones, no solo palabras, han llegado hasta nosotros. Estamos hablando del cubano, del español de Cuba. Estamos viendo aquí, invitando también a los que están en casa a que vengan a ver el arte contemporáneo de Cuba. Y no me gustaría pasar por alto Cuba en la literatura, ¿no? Porque Cuba es la ciudad de las columnas, la ciudad de la luz, Cuba en los libros, no sé. Me gustaría que me mencionaras algunos de tus autores de cabecera, Cuba, ¿no? como la ciudad de las columnas, es una referencia a Alejo Carpentier. Precisamente es quien más habló de La Habana o de Cuba con esa condición arquitectónica, esos juegos de luz. Pero en lo personal me gusta mucho la obra de José Lezama Lima, porque Lezama Lima es alguien que rompe con ese estereotipo de lo que se considera cubano. O sea, él de alguna manera se sumerge en la cultura universal, en la filosofía, en la ética, en la religión, en la espiritualidad universal para hablar de lo cubano. Y ese es uno de los grandes valores que tiene, por ejemplo, Paradiso, que es la novela cumbre de Lezama, publicada en el año 1966, pero que antes vio la luz en la revista Orígenes, 2 décadas antes. Y yo creo que Lezama Lima es esa síntesis de la cubanidad, del cubano que busca lo universal desde, digamos que una perspectiva filosófica muy peculiar. O sea, él era un sabio y todo eso lo vinculó también con su afán por descubrir el mundo a través del mundo sensible, a través de la filosofía, de la religión. Eso se ve en esa literatura, se ve un poco en algunos de los cuadros que reflejan. A ver, cuando piensas en Cuba, pues piensas en eso, en sol, en el son, en el colorido, en la alegría, en fin, y también hay ese mar que trae otras cosas, en fin, no tan placenteras, ¿no? Y eso está ahí en la literatura. Precisamente Reinaldo Arenas, que es otro de los grandes escritores cubanos, hablaba de que nuestra selva es el mar y de esa presencia de la insularidad que marca la escritura de escritores como, por ejemplo, la obra de Virgilio Piñera. Hay muchos autores que hablan de esa insularidad. José Martí, que también está presente aquí en España, que es muy conocido también, el más universal de los cubanos, José Martí. Probablemente será cuando tú hables con alguien y te hable de Cuba y de sus escritores, pues José Martí. Y de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que tenemos ahí, la compartimos como una herencia de ambos.
Pues bueno, ha sido un pequeño repaso por algunas de estas palabras de Cuba, por esa forma de hablar, por ese ya tú sabes que nos dicen los cubanos, que estamos conociendo contigo, Jenis, desde esta perspectiva de España, 3 años aquí en Salamanca y con todas estas vertientes de las que nos estás ofreciendo tu mirada. También la literaria, ¿no? Porque quiero mencionar que hay un libro tuyo muy reciente, hay varios libros que has publicado, pero hay uno muy reciente que se titula Maleza, del que hemos escuchado un poquito justo al empezar el programa, cuando nos has mencionado un pequeño poema de él. Es prosa poética, hay también algún poema, y ahí también está Cuba muy presente, ¿no? Y algunas de las palabras también que hemos mencionado. Exacto. Maleza es un libro que comencé a escribir en Cuba en medio de la pandemia y que de alguna manera es un libro del viaje también, del tránsito que me lleva desde La Habana hasta Salamanca. O sea, terminé de escribirlo en Salamanca y tiene ese desgarramiento, esa búsqueda también, esa sensación a veces de extrañeza que genera también el exilio, porque no voy a romantizar el exilio, es muy duro, es muy complejo. Y el libro se nutre de esas realidades también, de la familia como un tronco que a veces se parte, pero que busca la manera de reconstruirse a través de la memoria. Siempre digo que Maleza es un libro que reconstruye memorias, que arma el álbum familiar para reencontrar eso que hemos perdido. Claro, ahí están los abuelos, ahí están, bueno, los que se quedaron allí, ¿no? Que tendrás también mucha familia que se quedó y, bueno, esos recuerdos están ahí en Maleza, que también quería mencionarlo. Pero sí que te voy a pedir, hemos hablado de varios autores, de varios escritores, sí que te voy a pedir que nos digas, oye, voy a recomendar solo uno, un libro, porque siempre les pido a los invitados que nos traigan uno. ¿Qué nos puedes proponer? Sin duda, Paradiso. Paradiso es una obra que me gusta mucho, que me acerca a la misma vez al Lezama poeta, filósofo y narrador. Creo que las 3 vertientes de su obra son muy buenas. O sea, que es un buen acercamiento. Y es una forma de descubrir Cuba, una Cuba profunda, una Cuba a veces invisible. Es la Cuba más inesperada, pero está ahí. Bueno, pues buena recomendación que apuntamos para esta biblioteca que tenemos de la lengua desatada, Jenis. Te voy a pedir también, ya sabes que en este programa les pedimos a los invitados una palabra chunga, que no les guste nada, y una palabra bonita para dejarla en nuestra caja especial. La primera es para triturarla. Exacto. ¿Y qué es lo que te gustaría a ti desaparecer? Hacer desaparecer. Del mapa al menos la palabra. Pues yo desaparecería la palabra jeva. La jeva. ¿La? Jeva. Jeva. Lo detesto esa palabra. Significa mujer, novia, acompañante, compañera. Mi jeva, y además siempre va con ese posesivo. Mi jeva, esta es mi jeva. Mi jeva, pero exacto. G-E-B-A. Con J. Con J. Y B. J-E-B-A. La jeva. Pero es una palabra cubana. Es una palabra cubana. Y no me gusta nada. Y no te gusta. Porque tiene además esa marca sexista. Mi jeva, esta es mi jeva. O sea, es una expresión así. Ajá. Bueno, es muy interesante que menciones este asunto, ¿no? Del sexismo también en el lenguaje, que no sé si también está muy presente aquí hablamos mucho de eso, ¿no? Del lenguaje inclusivo, del lenguaje sexista. No sé si en el español de Cuba también. Un poco, abusamos a veces de los pronombres posesivos, esas marcas de pertenencia, ¿no? Entonces creo que sí está presente. Bueno, me llama la atención cuando empezábamos a charlar aquí, o antes de empezar la conversación, ya no recuerdo, cuando decías, he venido con mi esposo, ¿no? Vosotros decís más mi esposo y mi esposa, que es mucho marido, más bonito. que es aquí más común. Nosotros decimos mi marido y mi mujer, todavía mi mujer es más feo, ¿no? También. Mi esposa, mucho más bonito, el esposo y la esposa. Exacto. Bueno, jeva, hemos dicho, J-E-B-A. Exacto, jeva. Esta palabra la trituramos, porque no te gusta nada. Bueno, hay una palabra bonita, Jenis, que podamos guardar en nuestra caja de palabras preciosas que tenemos de todo. Las hay que tienen que ver con lo salmantino, que tienen que ver con los temas que tratamos. Y hay gente que me dice, pues esta porque me gusta como suena, sin más. Sí. A ver qué me traes tú. Estuve pensando mucho, porque hay muchas palabras que me gustan. A mí me enamora tanto el sonido de la palabra como el significado, el sentido y el uso popular que tiene. Y la palabra manigua. Manigua para mí es especial, porque la manigua era el lugar también donde se rebelaban los cubanos, era el lugar de resistencia, donde escapaban los cimarrones apresados de la esclavitud, es el lugar donde se gestó la independencia también. Y la manigua es como la selva cubana, el bosque cubano, que no llega a ser tan profuso, pero que sí tiene arbustos, que logra de alguna manera como evadir un poco la realidad de la ciudad, o sea que es el campo cubano, es esa manigua.
esa manigua a veces con G, intransitable. O sea, manigua, ¿no? No manigua con H, sino manigua. Con G, exacto. Manigua con la G. manigua. Ahora estaba pensando que quizás mi libro, en vez de maleza, se hubiera debido llamar manigua y hubiera sido un término más cercano a Cuba y que tiene también esa herencia de las expresiones aborígenes también. Bueno, maleza, que ahora que lo mencionas, que es el título de tu libro, que tiene ese contenido negativo para nosotros, ¿no? Para encontrarte la maleza en el campo, las malas hierbas, lo que está estorbando, pero al mismo tiempo tiene un sonido muy bonito, maleza, ¿no? Claro, me gusta mucho también. Por eso lo elegiste. Y habla también de la capacidad de resistir, o sea, la maleza es lo que los otros ojos ven como lo negativo, lo que está fuera de lugar, lo que no debe ser. Esa es la maleza, es también a veces la mirada peyorativa sobre la emigración, pero en este caso yo lo uso como un elemento de resistencia, de que la vida continúa y de que a veces se puede proliferar en los lugares menos esperados, o sea, ¿Ah, sí? en los lugares menos comunes. Bueno, alguna vez hemos hablado en este programa donde también tenemos un colaborador que es botánico, que es biólogo, y hemos hablado de esto de las malas hierbas y la maleza. Exacto. A veces no es tan mala como dicen, ¿no? O sea que al menos tiene esa capacidad de resistencia de la que nos hablas. Y bueno, antes de irnos, como tú tienes un niño pequeño, que se está criando aquí, ¿no? Y que está teniendo esa mezcla preciosa de ambos países, de ambas culturas. Y bueno, ¿cómo lo estás viviendo, no? El verlo crecer, él en casa estará escuchando todas esas palabras de allá y de acá, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esa conexión entre ambos países? Mi hijo es el puente físico, el puente más visible que tengo con la cultura salmantina, además del trabajo que hago enseñando la lengua, el idioma, la cultura de Salamanca, que es algo que amo hacer como profesora también de español para extranjeros. Y en el caso de mi niño, pues él es el vínculo, es el traductor oficial de la casa. Hay muchos términos que, por ejemplo, no puedo no entender y él me explica. Además, es increíble cómo los niños son capaces de mutar el acento cuando están en el grupo, en su grupo social, en el aula, por ejemplo, con sus compañeros. Él modifica totalmente su forma de hablar. Luego, en la casa regresa al cubano de siempre, pero de alguna manera nos muestra, nos enseña. A veces pasa eso, ¿no? Que los acentos, bueno, tú tienes obviamente un acento cubano, pero me imagino que a lo mejor si vuelves a Cuba, pues se te exacerbará un poco más. Se verá, ¿no?, la ese diferencia. acento. Yo uso ya la palabra coche, me gusta mucho enfatizar el vale, ¿vale? Muy bien. Y creo que lo hemos aceptado de modo natural, o sea, somos felices de esa forma. Así, ¿no? Incorporando. Qué interesante. Algo que me gustó mucho cuando llegó mi niño a Salamanca es que tuvo una profesora espectacular, muy buena profesora en infantiles, que hablaba de la riqueza del español. O sea, la riqueza de nuestro idioma está en esa diversidad, claro, en los distintos acentos, en las distintas voces. Es una lengua viva, eso lo demuestra. En evolución, en transformación, y cada una la utiliza en función de un entorno comunicacional diferente. Así es. Nos encanta que se mezclen las lenguas, que se mezclen las culturas y que haya también esos cambios de los que nos hablas, ¿no? Que a veces cuando estás en un entorno tu acento se potencia más, cuando estás en otro entorno, pues bueno, los niños son esponjas que se adaptan perfectamente a todo y que son un reflejo maravilloso de todo lo bueno que hay en la mezcla. Jenis Laura Prieto, muchísimas gracias por haber venido. Te seguiremos en El Toque, que lo hemos mencionado al principio, ese medio en el que tú trabajas desde aquí, porque ahora tenemos esta fortuna de poder elaborar material audiovisual que después se ve en todo el mundo. Te seguiremos allí y esperamos que sigas enseñando español con ese toque cubano que me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Jenis, por haber venido. Gracias a ti, a todo el equipo que nos ha acompañado. Y a seguir desatando la lengua. A desatarse. Y a defender hasta la el próxima, idioma. Jenis. Nosotros les vamos a recordar a los espectadores que esta exposición en la que hoy nos encontramos está en el Dados, en el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca, que es una colección de Luciano Méndez. Se ha venido mostrando poco a poco en este lugar una colección extensísima que tiene de arte cubano y en esta ocasión está centrado específicamente en el arte contemporáneo. Es una joya, así que no se la pierdan. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido y hasta la próxima.